fue nulo el aporte de los extintores para contener la situación. No funcionaba ninguno. Y bueno, después mencionaron acá lo del techo. El techo de Cromañón era inflamable. ¿Sí? ¿Qué pasó? Había en el techo paneles acústicos, no sé si acá tenemos ahora. Sí, bueno, parecido a eso. Había unos paneles que eran, son como de goma espuma, son unos cuadrados de goma espuma con puntitos, vieron como hay en los teatros, en las salas de ensayo. ¿Qué pasa? Marchaván, en vez de colocar esos paneles pegados al techo como debía ser, agarró y los dejó suspendidos sobre una media sombra. ¿Sí? Una media sombra es una tela, ¿vieron la tela negra que ponen a veces en los estacionamientos? Puso una media sombra de lado a lado del boliche y en vez de pegar los paneles los apoyó arriba de la media sombra. ¿Sí? ¿Por qué creen que lo hizo de esa forma en vez de pegarlos al techo? Salía más barato, ahorrarse tiempo. Tiene que ver con dinero, sí. No sé si era más barato. Lo que sí pasaba es que vieron que yo les conté que alquilaba ese lugar. ¿Sí? Esos paneles acústicos son muy caros. Entonces el tipo alquilaba el lugar, no era dueño de ese lugar. Entonces si los pegaba al techo y después, o sea, al año siguiente se iba de ahí y se ponía un boliche en otro lado, si los pegaba al techo no se los podía llevar porque si la goma espuma, si la pegás y después la querés sacar, se rompe toda. Bueno, entonces lo dejó suspendido, cosa de que si él después se iba a otro lado, se podía llevar esos paneles a otro lugar. Bueno, ¿qué pasa? Los paneles acústicos sí tenían el tratamiento ignífugo hecho. Un tratamiento ignífugo es un tratamiento que se le hace a las telas, a todo tipo de materiales, el cual retarda el inicio del fuego, pero no lo evita completamente. Es decir, si tiene una tela con el tratamiento ignífugo hecho, si le prenden así fuego, no se va a prender. Ahora, si le mantienen fuego todo el tiempo, se va a prender igual. Bueno, lo que pasó fue esto: la media sombra no tenía su tratamiento ignífugo, entonces encendió la media sombra, hizo mucho fuego y ese fuego es el que finalmente enciende también los paneles acústicos, que son los que finalmente desprendían ese humo negro que les contaba al principio. Ese humo negro básicamente era veneno, era como respirar veneno. Entonces, al poquito tiempo de que respirabas ese humo, te terminaba matando. Bueno, como ven, estaba todo mal, ¿no? En Cromañón. Pero había más. Había planos que estaban falsificados. En esos planos había, por ejemplo, 4 extractores de aire. En el plano había 4 extractores de aire, no en la realidad. O sea, cuando ibas con el plano, ibas a Cromañón con el plano, parecía que estabas entrando a otro lugar, porque lo que aparecía en el plano no había nada de lo que decía ahí. Bueno, de los 4 extractores funcionaba solo uno. ¿Sí? Los demás estaban tapados en el techo de Cromañón. Vieron que dije, ¿no? Boliche, 3 pisos de hotel, y se ve que a Rafael Levy no le alcanzaba la plata y agarró y se hizo además 3 canchitas de fútbol en el techo. Entonces alquilaba las canchitas de fútbol y esas canchitas de fútbol taparon los extractores, que los extractores de aire lo que hubieran hecho es justamente llevarse el humo para afuera. Bueno, como no funcionaban, el humo se quedó adentro y terminó matando a tanta gente. Estamos junto a sobrevivientes de Cromañón, de lo que fue la tragedia que costó la vida de casi 200 personas, 194 personas, lamentablemente en esa trágica jornada, trágica noche. Y estamos para conocer detalles de lo que es una charla que se replica a lo largo y ancho de la provincia y que tiene que ver con, seguramente, generar conciencia y con mantener vivo el recuerdo de lo que ocurrió. Integrantes de la agrupación No Nos Cuenten Cromañón, ¿es así? Bueno, primero buen día, gracias por estos minutos. Bueno, buen día, gracias. Sí, estamos haciendo esta charla, que ya es una actividad que hacemos hace alrededor de 15 años, un poco más también. Cuando empezamos
éramos contemporáneos de los pibes a los que le estábamos hablando, ahora ya somos un poco más grandes. Y bueno, nada más que nada es una charla de concientización en la que contamos desde nuestra experiencia qué es lo que ocurrió, cuáles fueron las irregularidades que hubo en el lugar, cómo se trató el tema mediáticamente también, cómo fue el post. Y más que nada es una herramienta que tenemos para que no vuelva a ocurrir algo similar, o tratar de que no vuelva a ocurrir algo similar. Bien, siempre se dice que hubo un antes y un después de Cromañón, pero en ese momento, esas falencias a las que hacen referencia dentro de la charla, ¿eran habituales? Sí, claro, sí. Sí, había un montón de irregularidades en el lugar, ¿no? Edilicias, y después... ¿En ese lugar y en todos? Y en todos, sí, en todos. De hecho, en la charla contábamos que el día siguiente de Cromañón cerraron el 99% de los lugares de entretenimiento de la ciudad de Gran Buenos Aires. Todos, casi. Salvo uno que se ve que casualmente se tenía todo bien y el dueño era el vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Tellerman. La trastienda. Seguramente se tenía todo bien. Pero salvo la trastienda cerró todo. Entonces quiere decir que todo estaba mal en ese momento. Y bueno, ahora nosotros siempre contábamos, o sea, el Cromañón pasó porque hubo corrupción del Estado. Pues si los lugares están mal es porque hubo alguien que puso la firma para que el lugar esté habilitado en condiciones que no tenía que estarlo, y así sigue pasando. Y mientras siga existiendo corrupción del Estado, no estamos exentos de que vuelva a ocurrir algo similar. A ver, hacen referencia, vamos a darle lugar a la dama, hacen referencia a que era habitual, pero ¿ustedes eran conscientes en esa época, y imaginamos saliendo frecuentemente, eran conscientes de los riesgos a los que estaban enfrentando al ir a esos boliches? No, o sea, no sos consciente porque no tenés esa responsabilidad tampoco. O sea, podés ser consciente de lo que vos hacés, tal vez, de cómo cuidás a la persona con la que vas, pero no de si algo está habilitado o no está habilitado. Eso queda en manos de los que saben y no de la juventud. No debería quedar en manos de la juventud, ni de los artistas, ni de nadie más que las personas capacitadas para eso. Entonces, era como que en ese momento, yo en este caso no soy sobreviviente, soy amiga, pero en ese momento era como, bueno, se prendía pirotecnia, como decimos en la charla, los temas que te gustaban, y era normal porque pasaba en todos lados y todo el mundo lo hacía y no se veía el peligro. Era un poco inconsciente, tal vez, pero que de hecho lo fue, pero no era como divertido en ese momento, no se veía peligroso. ¿Qué les genera, chicos, el intercambio que seguramente tienen ese feedback con alumnos que en definitiva, bueno, no eran o no son mucho más grandes o mucho más chicos de la edad que ustedes tenían en aquel entonces? Sí, bueno, yo tenía 19 años cuando fui a Cromañón y los pibes que les hablamos tienen 17, 16, 18. No, muchas veces se da intercambio interesante, sí, porque también tiene que ver que en algún momento se pone en agenda el tema, o por alguna serie que haya salido, o por algunas cuestiones que se charlan en sus casas, y estuvieron preguntando. Generalmente se da preguntas y se interesan los pibes. Muy pocas veces pasó que no haya interés, y lo hacemos hace 15 años, te digo, fuimos a 200 escuelas más o menos, y generalmente pasa que hay interés. A ver, a lo largo de todos estos años, por supuesto que imaginamos han leído, han visto, han mirado todo lo que está relacionado con Cromañón. ¿Se contó toda la verdad? No, de hecho nosotros hace 2 años publicamos un libro que se llama Voces, Tiempo, Verdad, donde nosotros contamos nuestra verdad, o sea, lo que vieron los chicos como testigos que estuvieron esa noche. A ellos no se los contó nadie, o sea, son los principales testigos. El libro está bueno porque es un material, en este caso impreso, que debería ser de consulta. Está dividido en capítulos, está muy bueno, es muy interesante, pero 100% no se conoció tanto
por lo menos mediáticamente, tanto la verdad. Hoy está todo debidamente legislado como para que funcione como debería funcionar en caso de que todo lo que esté legislado se ponga en práctica, obviamente. Nosotros, cuando iniciamos la charla, lo primero que hacemos es buscar que los chicos digan para ellos, resuman en Cromañón en una palabra, y siempre buscamos que salga la palabra corrupción. Si bien las legislaciones están, mientras la corrupción no termine, Cromañón puede volver a suceder, como de hecho sucedió en 11 con el tren. Bien. La última. ¿Qué le dirían a... Sé que no quieren hablar de las vivencias personales, pero simplemente, ¿qué le dirían hoy a un chico que está por empezar a salir a recorrer boliches y a una madre, a un padre que está enfrentando esa disyuntiva, ¿no? De decir, bueno, ¿lo puedo llegar a mandar tranquilo? Es lo que decía Juanca recién. Yo no le puedo garantizar que no va a pasar nada, porque la corrupción del Estado sigue existiendo. Lo que sí les recomendamos a los chicos es más una cuestión de sentido común que una cuestión técnica, ¿no? O de seguridad, y no somos licenciados en seguridad e higiene como para decirles, bueno, mira, tenés que mirar tal y tal cosa, porque no estamos capacitados para eso. Pero sí las cuestiones de sentido común, de que si vas a un boliche y está explotado de gente, el único que gana con eso es el dueño del boliche. Vos no te divertís estando así en un boliche. Si hay una puerta de emergencia que está cerrada, podés pedir y abrirla, y ante cualquiera de estas irregularidades también tenés la posibilidad de denunciarlo ante las autoridades correspondientes. Esas son las recomendaciones que nosotros nos damos. Después, cuidar al de al lado, cuidar a la persona con la que vas, cuidar a los demás. Nosotros en ese momento, recién Coque decía lo de el cuidado, y que nosotros no veíamos el peligro en la pirotecnia en ese momento. Y también, además de no ver el peligro, era que un poco no nos importaba lo que le pasaba al de al lado, porque prender una bengala al lado de alguien en realidad no está bueno. Y en ese momento no lo veíamos así. A partir de Cromañón creo que el público también tomó un poco de conciencia en ese sentido, y además de que no se prende pirotecnia salvo alguna excepción, además de eso también tenemos esa conciencia de cuidar al que está al lado nuestro, y de pensar en que lo que le puede molestar al otro, y no hacerlo en general, hablo, ¿no? Chicos, gracias, y gracias por ser capaces de transmitir esta vivencia y todo lo que ha venido después a toda la comunidad, a todas las comunidades. Una vez más, Carlos. Gracias.